El conflicto armado es un problema que ha tenido Colombia durante muchos años. Antes del plebiscito era más intenso, pero hoy en día sigue vigente. Más de 1.700 personas resultaron lesionadas por ataques a poblaciones. Más de 730 fueron víctimas de ataques terroristas. Más de 15.700 personas fueron afectadas sexualmente. Más de 17.700 personas fueron víctimas del reclutamiento por parte de los grupos armados. Desde 1958 hasta la actualidad, se han registrado más de 26.000 personas víctimas de masacres en todo el país. De acuerdo con el Observatorio de Memoria, más de 80.000 víctimas tuvieron una desaparición forzada de sus tierras. Algunas de las zonas más afectadas debido a este conflicto son Antioquia, el Magdalena Medio, el Catatumbo, Tibú, sur del Meta, Guaviare, Caquetá, entre otras. El conflicto armado afecta principalmente a los campesinos y a los habitantes de las zonas rurales. Los grupos cabecillas del conflicto armado son las FARC, el ELN, el EPL y las Águilas Negras. Cabe aclarar que hay más grupos relacionados. Estos grupos se encargan de violar los derechos humanos, causan que la gente se marche de sus propias tierras a buscar una mejor calidad de vida. El acuerdo de paz no ha tenido mayor relevancia, ya que el conflicto armado sigue estando ahí presente, y cada día hay más víctimas debido a esto. En mi familia se ha vivido una pequeña parte de este conflicto, empezando por mi papá. Se llama Ramón Sarmiento Barragán. Es un maestro de construcción y él tiene que viajar a diferentes sitios del país a trabajar para poder sustentarnos. Él viajó a la zona del Catatumbo para arreglar un batallón y un hospital. Cuando él llegó, le advirtieron que a la gente nueva o que no reconocían la interrogaban. Por lo tanto le dijeron que no podía decir la verdad. No podía decir que iba a trabajar a un batallón o a un hospital. Él tenía que decir que estaba haciendo un arreglo locativo a algún familiar, porque si ellos se enteraban de que mi papá le estaba trabajando al ejército, lo mataban. No podía decir que trabajaba honestamente, porque pensaban que era un informante del ejército y lo ejecutaban. Y ahí en esos casos mucha gente ha perdido la vida. Otra experiencia con mi padre es que él a la edad de 17 años fue a visitar a su hermano mayor, el cual se encontraba prestando servicio militar en la base Sardinata, en Acacías, Meta. Mi abuelo le dijo a mi papá que visitara a mi tío. En el trayecto de Bogotá a Acacías no hubo problema, pero a la hora de entrar sí lo hubo, ya que en la noche anterior las FARC habían arremetido contra esa base militar. Habían matado 4 soldados, por lo tanto casi no dejan entrar a mi papá. Mi padre en el viaje de ida vio sangre en las carreteras. Cuando él se devolvió, en la altura del puente Chirajara, el antiguo, las FARC detuvo el bus. A mi padre lo hicieron bajar y lo interrogaron, preguntándole que de dónde venía y que para dónde iba, por lo cual tuvo que mentir otra vez. Él dijo que vivía en Acacías y que iba para Bogotá a visitar a una abuela. Mi abuelo en su niñez vivió en zona rural. Él y su familia eran campesinos. En los pueblos vecinos había violencia relacionada con el conflicto armado. El padre de mi abuelo llegaba siempre con pánico, ya que en ocasiones él tenía que salir a vender el producto que generaba el ganado y él veía el conflicto en esos pueblos. A ellos les tocó marcharse de ahí, ya que la violencia se iba expandiendo poco a poco, y el padre de mi abuelo quería proteger a su familia. En mi familia sí se ha experimentado el miedo gracias al conflicto armado. Por parte de mi papá, él sintió miedo en esas dos ocasiones, ya que en la primera él estaba trabajando honestamente y esos interrogatorios eran casi a diario. Y si él llegaba a decir la verdad, ocurría una tragedia para nosotros los familiares, le quitaban la vida. En la segunda ocasión, él sintió miedo, ya que en esa época la reclutación por parte de las FARC era masiva. Él tenía 17 años y si él llegaba a decir la verdad, muy probablemente hubiese sido parte de ese grupo paramilitar. Por parte de mi abuelo y su familia también hubo miedo, ya que en cualquier momento podía ocurrir una tragedia debido al conflicto armado.
Mi bisabuelo temía por el bienestar de su familia.